En el video de hoy vamos a estar hablando cómo fue para mí pasar de la Motomel Scuba 150 a pasar a la Vogue 300 DS. Porque vi que varios me han preguntado por qué tienen o una Scuba o una muy similar, porque hay un montón de motos similares a esta, que están pensando en pasarse a una de estas y tienen algunas dudas sobre algunas cosas y entonces no saben si pasarse a esta moto o a la versión Rally de esta moto. Yo en mi caso he elegido esta moto, o sea la DS, la versión de ruta, por un tema de que yo la quiero para eso, para ruta. No me quiero ir a subir un cerro con la moto, que se puede hacer tranquilamente, como caminos de ripio y demás cosas. Pero bueno, la 300 Rally, la Vogue 300 Rally es una moto más de campo, es una moto mucho más similar a esta, más del estilo de esta. Así que vi que había varios con dudas. Así que bueno, no voy a explicar en este video por qué elegí esta moto, eso lo expliqué en otro video. Así que bueno, lo que vamos a ver, como digo, en el video de hoy es cómo fue mi experiencia de pasar de esta moto a esta moto. Así que vamos a empezar con el video de hoy. Motomel Scuba 150, motor a carburador, unos 11 o 12 caballos de fuerza más o menos, refrigerado por aire, dos válvulas, una de escape, otra de admisión y nada más. En cuanto al formato de la moto, es una moto más orientada al campo, como se ve, es una moto más tipo enduro, pero es una enduro calle, la podemos usar tanto en ciudad como los caminos que hay aquí que están rotos, entonces para eso esta moto va genial. Ruedas grandes, 21 pulgadas adelante, 18 pulgadas atrás, caja de quinta, son 5 cambios, cero tecnología tiene la moto, un instrumental bastante básico, demasiado tal vez, y bueno, no es más que eso, es una moto on-off, luces halógenas, los guiños son LED, pero las luces, la iluminación es halógena, y freno a disco en la rueda de adelante, y atrás freno a tambor. Así que bueno, ya conocen la moto completa, no tengo más que decir. Ahora vamos con la Vogue 300 DS, que van a ver que es un salto bastante importante desde la Scuba pasar a esto. Tenemos para empezar un motor de 300 centímetros cúbicos con inyección electrónica, 4 válvulas, 2 de admisión, 2 de escape, refrigerado por agua. Tenemos bombo de agua o un radiador de agua, un sistema de refrigeración de agua como un motor normal, o sea como un auto. Tenemos aquí caja de sexta. Y bueno, sobre la potencia nos está dando unos 29 caballos más o menos. Sobre los frenos, tenemos frenos impulsados por Michigatos. Bueno, sobre los frenos tenemos un generoso disco delantero con pinzas de doble pistón. Aquí tenemos de un solo pistón. Freno a disco trasero con pinza de pistón simple. Y bueno, además de tener freno a disco adelante y atrás, tiene ABS, lo que es bastante útil cuando vamos en velocidad o cuando tenemos que frenar de emergencia, porque tiene una frenada bastante potente la moto, entonces que tenga ABS está muy bueno. Iluminación LED tenemos, realmente muy buenas como alumbran. Tenemos un carenado frontal fijo en donde podemos tener un parabrisas que nos corta el aire en la ruta. También donde poner nuestros accesorios y demás cosas. Tenemos un tablero que es súper completo. Nos informa sobre todo el tablero, ya lo vamos a ver bien. Suspensión de horquilla invertida. Viene con un baúl bastante grande de fábrica, así que está genial que incluya eso. Bueno, rodado 17 tanto adelante como atrás, no lo había mencionado. Y creo que nada más, Creo que nada más. Algo que voy a destacar porque quiero explicar un poco cómo va la moto. Es una moto que tiene una buena altura, porque hablando de medidas dije que el asiento está bajo, pero respecto al piso tiene una buena altura la moto. No es que es una moto baja ni nada de eso, sino que para meternos por ahí, no sé, caminos de ripio, un río seco inclusive, o sea, subir un cerro y demás cosas, mientras haya un camino medianamente bien, lo vamos a poder hacer con esta moto, no es que vamos a tener problemas de eso. Está bastante bien al ser ágil, es una moto alta y con potencia. Lo que sí podemos hacer es, en el caso de esta moto a mí me vino esta goma, es una Redstone Dragon me parece, que la verdad se comportó muy bien, me gustó en ruta.
es un poco más mixta, digamos que esto es un 80-20. No como esto, que es puramente asfáltica la de adelante. Y bueno, las de las Cubas son bastante más mixtas, digamos son un 50-50. Las gomas estas son unas Rinaldi, tanto adelante como atrás. Que bueno, en esta moto creo que sería impráctico por el tema de vibraciones, de ruidos a altas velocidades. Así que yo creo que poniéndole una goma como esta adelante estaríamos perfectos para hacer un viaje y estar sin miedo a enfrentarnos a algún terreno medio mixto. Así que genial. No es que es una moto que vamos a usar únicamente en asfalto, sino que yo la veo que es bastante mixta. O sea, es una moto tipo adventure, digamos, tipo trail. Aquí tenemos ya la Vogue en ripio. A ver, sensaciones normales, es una moto tipo trail. No es la Cuba, que la Cuba tiene una suspensión súper blanda, pero tampoco es que sea excesivamente molesto. Aquí hay serruchitos, no lo siento. Algo que tengo que decir que he notado, sobre todo en ciudad o en baches y en cosas así, es que la Cuba tiene una suspensión más blanda que esta moto, y esta moto lógicamente tiene una suspensión más dura, pero o sea, no es nada desagradable, sino que al pasar desde la Cuba se siente un poquito más, sumado a que las ruedas son un poquito más chiquitas, entonces los pozos los agarra con más fuerza. Pero bueno, tampoco es nada preocupante. No la siento inestable para nada, no siento que rebote mucho, ni que la suspensión sea dura, ni, a ver, ninguna sensación extraña que pueda pasar. O sea, no es que las ruedas se deslizan ni nada, la moto va bastante bien. Así que bueno, es lo que vengo repitiendo hace un montón sin haberla probado en ripio. No es nada del otro mundo el ripio, es simplemente una calle como la que pasa cualquier auto. Ahora, distinto es que nos metamos a subir una montaña, lógicamente, pero para pasear yo sé que hay mucha gente que tiene dudas de cómo se comportan esto para pasear o para hacer un viaje en una ruta de ripio. Ahí voy a 55 y voy a esa velocidad más que nada porque estoy cuidando la cámara, que todavía no le confío mucho al soporte. O sea, si bien está firme, ahora hay serruchitos en movimiento y quiero ir cuidando el soporte hasta agarrarle un poco de confianza. Así que bueno, básicamente vamos por eso. Allá adelante va la Volkswagen Transporter, esa es la tierra que se ve, que va más o menos a 30, 40 debe ir. Yo voy a 50, un saltito. Bueno, sí, más o menos vamos a 50 y la moto se comporta súper bien. O sea, no es que voy lento porque me vienen sacudiendo los serruchitos, sino que voy cuidando el soporte de la cámara. Una piedra. Y voy esperando a la Transporter que viene atrás. Así que tranquilamente yo creo que en esta moto se puede ir a 80, 90 en un camino de ripio así como este, en buen estado. Así que bueno, no es motivo para poner excusas y decir no, es que la moto tiene neumáticos de asfalto. Adelante tengo uno de asfalto, atrás tengo uno medio mixto, pero si tuviera uno de asfalto atrás creo que tampoco sería problema, Por un lado eso, y por otro lado la sensación en ruta cuando me fui de viaje. Esto realmente ayuda demasiado, ayuda mucho. Yo cuando hacía rutas con la Cuba, rutas en ruta a unos 80 km por hora, por unas 2 o 3 horas, esto no tiene ninguna protección contra el viento, o sea que el aire que viene de aquí te pega directamente en la cabeza, y yo a las 2 horas sentía que el cuello me empezaba a doler, producto de que el viento me estaba pegando constantemente en la cabeza y me estaba tirando la cabeza hacia atrás. Bueno, acá ya estamos llegando por Valle Grande, volviendo. Algo que sí me está pasando es que se me está cuadrando el culo, entonces me he sentado en el asiento del acompañante, o sea, en el de atrás. Así que estoy tirado para atrás, que es bastante más acolchonadito, está más cómodo. Así que era uno de los puntos que tenía en contra, que no estoy acostumbrado a andar mucho tiempo en moto. Y otra es que me está pesando mucho el casco, así que tengo el cuello destrozado. Por suerte ya estoy llegando a casa, así que
ya por hoy descansamos, al menos de la moto. En esta moto hice un viaje, mi primer viaje, que fueron 1000 kilómetros, que lo hice en 2 veces. Un día hice 300 kilómetros y al otro día hice 600 kilómetros de corrido. En ningún momento tuve problemas de dolor de cuello o de movimiento en el casco, de cansancio del cuello o de espalda o algo de eso, no. Esto realmente desvía muy bien el aire, así que vamos bastante protegidos. Es una moto que para mí realmente es muy cómoda, pero para gente alta puede ser un problema. Principalmente el parabrisas, si bien tiene 2 regulaciones, lo podemos subir y ponerlo más alto, creo que sigue siendo insuficiente. Además de que al levantar el parabrisas se produce un efecto de que el viento se mete por acá, crea una turbulencia dentro de esta parte de la moto. Así que consejo, no le suban el parabrisas. Lo que sí, si son una persona alta, tal vez cambiar el parabrisas por uno más largo, más alto y dejarlo en esta posición. Eso puede ser muy conveniente. Como también vi que mucha gente usa elevadores de manillar, que lo suben, lo dejan más alto. Como es una moto que digamos que si para mí es cómoda, para una persona de 1,80 m, 1,90 m, por ahí le queda muy abajo el manillar. Así que bueno, esas fueron las grandes diferencias que noté de pasar de una moto a la otra. Y después vienen cosas que me esperaba, pero que para mencionar esas cosas vamos a tener que ir a un video diciendo las 5 cosas que no me gustan sobre esta moto. Así que bueno, las vamos a ir enumerando y vamos a ir viendo cómo esas cosas se han solucionado en esta moto. Así que vamos a eso. Lo primero sobre lo que hablé fue sobre cómo nos entregan la moto cuando la compramos 0 kilómetros. Y es el tema del manual de la moto. La moto trae del concesionario un manual que deben ser 4 o 5 hojas. Y la mayoría de lo que viene en esas hojas son dibujos. Entonces prácticamente no tiene nada el manual. Todo lo que hay es cómo prender la moto, que básicamente es girar la llave y apretar el botón de encendido. Un vistazo al tablero de instrumentos que nos dice: este es el testigo de luz alta, este es el testigo de guiños, este es el testigo de punto neutro y cosas así. Y el manual se termina ahí. Entonces la moto, sobre lo que es información mecánica básica sobre la moto, no trae nada. Por ejemplo, que tengo, o sea, el dueño me entregó el manual de la moto, así que esas cosas las tengo. Características técnicas, tenemos una página que es características técnicas y nos dice, bueno, primero las cosas básicas, un cilindro vertical, diámetro carrera, bueno, esto creo que el de las cubas no lo dice, refrigeración líquida, cilindrada, bla 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 bla. Aquí tenemos esto que me gustó mucho, que es la relación de la caja de cambios, ya sea para primera velocidad 24-54, además en sextas tenemos una relación de 740. Después, bueno, las medidas de la rueda. Nos dice la luz de válvulas, si le queremos regular válvulas lo podemos hacer porque están las características técnicas de la moto. Luz de válvulas de admisión, luz de válvulas de escape. Eso está realmente muy bien, es algo básico que tienen que decir los manuales, no como el de esa moto. El consumo de combustible, la capacidad de aceite del motor. Después tenemos, no sé, vamos viendo y tenemos, no sé, o sea, está bastante bien explicado. La luz recomendada de la bujía, por ejemplo. Nos dice según la temperatura o según el clima en donde vamos a usar la moto, qué aceite es el recomendable. Por ejemplo, cosas así. Y bueno, si entran a la página de la moto, la página de Bogue, y buscan una moto, van a ver que la información técnica está súper completa, a diferencia de otras marcas en donde vos entras, ves la moto y no tenés ninguna información técnica de la moto. Es más, el otro día me llegó un correo de una marca italiana de no sé cuántos años que me figuraba que se instalaron en Argentina recientemente. Y entré a ver las motos y no encontré, creo que era la marca Morbidelli o una cosa así. No decía un solo dato técnico de la moto. Era como que tiene el puerto USB y ABS y no sé qué más, pero realmente no tenías ningún dato. O sea, no decía potencia, no decía rodado, no decía si era refrigerada agua, si era refrigerada aceite, aire o no sé, cualquier cosa. No decía absolutamente nada la moto. Eso es algo que he notado, no solamente, o sea, no es que es un tema solo de Motomel, sino que es tema de las empresas últimamente, de cómo están vendiendo las cosas, de cómo están tratando a sus clientes. Te tratan como si fueras un cliente, no como si fueras dueño del producto. O sea, te tratan como si fueras tonto, básicamente. En cambio, con esta marca yo vi que la marca te trata como si cuando vos compras la moto, vos pasás a ser el dueño de la moto, no un cliente o un usuario. Esa es la palabra, usuario de moto. No, te dan toda la información como si vos compras la moto porque va a ser tuya y vos tenés que saber
cómo está compuesta, cuáles son los datos técnicos de esa moto y demás. Así que bueno, hablando de eso, de cómo nos entregan la moto, por un lado es la información técnica y demás. Por otro lado, es el tema de que yo en esta moto mencioné que los tornillos se aflojan al poco tiempo y que empezamos a perder partes de la moto. La moto medio como que se empieza a desarmar. Se aflojó el tornillo, se salió el tornillo y el protector voló. Esto vibra bastante cuando uno va andando. No digo que en esta moto no pase, porque sé que pasa. O sea, no la compré de 0 kilómetros, pero por lo que leí, sé que esas cosas pasan. Allá atrás hay un alojamiento en donde van 2 tornillos y hay uno que no está y el otro que está flojo. Y si yo muevo aquí, pues eso. Bueno, aquí encontramos el problema. Como se ve, aquí hay un tornillo que está flojo y aquí falta un tornillo. Entonces toda esta estructura metálica tiene una parrilla de fierritos. Como se ve, se mueve. Pero hay que destacar algo muy diferente y es el armado de la moto. Esta moto, por ejemplo, para sacar este plástico, tenemos un tornillo aquí y sacamos ese tornillo y nosotros tiramos de este plástico y el plástico sale. O sea, un solo tornillo y un par de gomitas. Esas gomitas con el tiempo se empiezan a desgastar y empiezan a agarrar juego los plásticos. O sea, se nos cae este tornillo y el plástico se nos cae. En esta moto miremos, por ejemplo, este plástico que viene desde aquí, hace esta vuelta así y entra hasta aquí. Tiene 1, 2, 3, 4 tornillos para un solo plástico. Realmente vos la miras a la moto y tiene tornillería por todos lados. Tenemos tornillo, 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 tornillo. Tornillo, tornillo, tornillo. Por eso no se sienten vibraciones de plásticos o de alguna otra cosa, que en esta sí suele suceder. Porque si se te afloja alguna de estas gomitas, esto se empieza a mover, a agarrar juego. Y por más que tenga un tornillo acá, esto se va a seguir moviendo porque un tornillo no hace nada. El segundo aspecto que no me gusta sobre esta moto son los accesorios, si se puede decir, o la compatibilidad de cosas, o la personalización de la moto. Ahora por ahí hay algunas cosas más para esta moto, pero en su momento había realmente pocas. Y bueno, sumado a eso, es que la moto realmente tiene pocos lugares en donde poner accesorios. Nosotros, si montamos algo, tiene que ser al manillar. Y tampoco es que tengamos mucho lugar. Tenemos, como digo, tenemos tornillos en donde agarrar cosas. Entonces yo me fabriqué un portaaccesorios a medida. O sea, yo me fabriqué este, pero podemos comprar uno universal. O sea, universal no, sino uno para la moto y ponerlo y poner nuestro soporte para el teléfono. Pero bueno, así que bueno, tenemos un lugar en donde poner bastantes más accesorios. Lo que sí tengo que decir es que los accesorios de esta moto, por algún motivo que no entiendo, son caros. Como por ejemplo el caballete central. Debe valer unos 250.000 pesos el caballete central. Cuando de cualquier otra moto, una Kawasaki o algo de eso, que son muy similares, el caballete central vale 100.000 pesos. Entonces, es así una observación. Hay accesorios, pero son excesivamente caros para hacer un par de fierritos doblados y soldados. Así que bueno, accesorios hay, son caros, pero accesorios hay. Para esta también, pero como digo, no podemos poner tantas cosas como quisiéramos montar en una moto. O sea, porque no es una moto para viajes, es una moto para meternos al campo. Si ponemos un soporte para el celular, demasiado. Ahora vamos a la tercera cosa que no me gusta sobre la moto. Y esa cosa es el tablero. Miren la aguja del velocímetro cómo va. Vamos a acelerar. Ustedes miren cómo rebota esa aguja. Supongo que voy a 75, pero hay que adivinar, no queda otra. Lo que a mí me hubiera encantado tener en esta moto es un medidor de combustible. Que bueno, en la Skua nueva, en el modelo 2025, le han agregado un tanque con nivel de combustible, o sea, con flotador. Y un tablero que marca el nivel de combustible, así que por ese lado Motomel mis 10. Pero bueno, una vez que más o menos le conoces el consumo de combustible, sabes que hace 300 kilómetros y tenés que ir buscando alguna estación de servicio, así que bueno. Pero si por el motivo que fuera la moto está consumiendo más de lo normal y en lugar de hacer 300 kilómetros te está haciendo 200, vos vas a llegar a los 210 kilómetros, la moto se te va a morir, te quedaste sin combustible y vos no te enteraste, porque la moto, por algún motivo que puede pasar, puede estar gastando más combustible del normal. Así que bueno, ese es el tablero de esta moto y ahora vamos a hablar sobre el pedazo de tablero que tiene esto. Velocímetro digital,
que muy preciso el velocímetro. El otro día lo probé y tiene un error de unos 2 o 3 kilómetros por hora. Así que realmente está muy bien la relación del velocímetro. Por otro lado tenemos el tacómetro, que bueno, en aquella moto no está, no sabemos a cuántas vueltas vamos. Esto está bueno, en esta no, nos tenemos que guiar por el ruido. En velocidad también está la influencia del viento, entonces nos puede confundir un poco respecto a las revoluciones del motor. Tenemos un reloj de hora, que yo tenía aquí un reloj de AliExpress aguja, así que qué bueno, evidentemente era necesario. Medidor de combustible, medidor de consumo de combustible, como ven, aquí dice 1 litro cada 100 y esto es realmente muy mentiroso porque la moto gasta 3,5 litros cada 100, me gasta a mí. O sea, entre que esto esté o no esté, da lo mismo porque es lo más mentiroso que hay. Tensión de la batería, esto sí, está muy bueno, nos dice cuánto está la batería. Bueno, ahora la moto está apagada, está en contacto, tiene 11.5 y eso que están las luces prendidas. Y bueno, todo el sistema eléctrico de la moto también está funcionando. Temperatura del líquido refrigerante, como se ve aquí están 26 grados porque es la temperatura ambiente. Hoy no arranqué la moto. Y por aquí tenemos el indicador de marchas. No me acuerdo bien por dónde, creo que aquí arriba. Si bien aquí está el neutro, si ponemos un cambio. Ahí está, indicador de marchas, estamos en segunda. Si pasamos a neutro, ahí está el neutro. Tenemos la luz de ABS que al comenzar a andar se apaga. Por aquí tenemos también indicador de nivel de aceite bajo, también indicador de temperatura del motor alta. La moto tiene computadora, por lo tanto si detecta alguna falla, ya sea en un sensor o en algo así, nos va a saltar el indicador avisándonos de que hay alguna falla o algo que revisar. Así que está muy bueno que tenga un control electrónico de esas cosas. Así que bueno, eso, una de las cosas que no me gustaba en esta moto era el tablero, o sea el instrumental que era escaso y bastante impreciso. En esta moto, salvo el medidor de consumo de combustible, es muy completo y bastante preciso. Así que mis 10 al tablero de la Vogue. El cuarto aspecto que mencioné que no me gustaba de esta moto era que el asiento no se sacaba. El asiento no se puede sacar. Y ahí un montón saltaron a decir que sí, que el asiento se saca, que no sabes sacar el asiento. A ver, yo sé sacar el asiento de esta moto, sí, el asiento se puede sacar. ¿Cómo se saca el asiento? Bueno, tenemos que sacar este tornillo y sacar este plástico. Del otro lado tenemos que sacar este tornillo y sacar este plástico. Luego de eso tenemos que sacar un tornillo que hay aquí que agarra el asiento al chasis. Y por este otro lado también tenemos que sacar un tornillo que hay aquí que agarra el asiento al chasis. Una vez que sacamos eso, levantamos el asiento, o sea, el asiento sale. Así que sí, el asiento se saca. Para sacar el asiento tenemos que sacar 4 tornillos y 2 plásticos. Con ese criterio el motor también se saca. Con ese criterio puedo desarmar la moto entera, así que no, el asiento no se saca. Y otra pregunta que me hacían es ¿para qué quiero sacar el asiento? Entonces yo ahora digo, ¿para qué quiero que el asiento se quite? Sacamos la llave, o sea, la llave de la moto, no es que tenemos que llevar una herramienta en la caja de herramientas. La llave de la moto. La metemos por aquí. Así, o sea, ¿vieron este movimiento? Y aquí lo que pasa es que sacamos el asiento como por arte de magia. Eso es que un asiento se saque, no sacar 4 tornillos y 2 plásticos. Así que bueno, y como vemos, aquí tenemos los bornes de la batería. Tenemos los fusibles, están aquí abajo. Si lo desenganchamos, que tiene una trabita que con los dedos se abre. Y aquí tenemos una caja de fusibles, por si se quema algún fusible o algo, sabemos que están ahí. Bueno, esto que dice Bosch debe ser o la inyección o el ABS, no sé bien cuál. Bueno, aquí tenemos el de la chispa. Aquí tenemos para conectarnos un puerto OBD2 para conectar un escáner automotriz y saber qué es lo que le está pasando a nuestra moto, si es que le saltó alguna alerta. Y bueno, y la batería. Luego de que hagamos lo que queríamos hacer, ponemos ahí, trabamos y ya está. No es que tenemos que desarmar media moto y después volver a armar media moto. No, es todo tan simple como con la misma llave de la moto levantar el asiento. O bueno, aquí tenemos otro ejemplo. Tenemos un cuatriciclo. La batería está aquí abajo. Metemos la mano por aquí, tiramos de una palanquita y ¡pum! Levantó el asiento y ahí está la batería. O sea, es algo normal, pero que en esta moto no existe. Así que bueno, no es que sea que hay cosas que no se pueden hacer, sino que se vuelve todo más complicado.
ya que hay que desarmar media moto para poder acceder a algo. Y bueno, sobre el último aspecto de cosas que no me gustan sobre esta moto, la iluminación de la moto. No se ve prácticamente nada hacia adelante y si nos fijamos tampoco se ve el velocímetro. Una lámpara halógena de 35 watts, o sea, 35 watts cuando un auto tiene 65 watts y encima tiene dos. O sea, no ponerle una luz de 35 watts, ponerle una de 60, una de 50 mínimo, no una de 35 que no alumbra realmente nada. O sea, porque vos salís de noche con esta moto y no ves nada, o sea, ves una claridad ahí, pero si no hay luces de la calle, prácticamente no se ve, tenés que ir a 20 o a 30 porque no se ve. En cambio, esta moto yo la manejé de noche cuando estaba viajando para aquí, salimos a las 4 de la mañana más o menos y todavía estaba bastante oscuro y tuve un buen tramo de ruta. Y bueno, la luz baja de esta moto alumbra una animalada, es impresionante cómo alumbra esta moto y bueno, cuando ponemos la luz alta, se hace un haz de luz bastante ancho, bastante lejos y se ve impresionante. No tengo ni una sola queja, no necesito agregarle más luces, salvo como me decía ahí un suscriptor, por ahí agregarle alguna luz a los costados o algo, como para que sea más visible en la ruta respecto a otros vehículos, porque digamos que respetan poco a las motos, es más que nada en sobrepasos, entonces teniendo luces a los costados por ahí da la sensación de que es un vehículo más ancho, más grande, entonces ahí se la piensan dos veces. Pero bueno, esas fueron las 5 cosas que no me habían gustado en esta moto y que en esta moto están solucionadas. O sea, como vieron todos los aspectos que mencioné en ese video que hice hace unos 2 o 3 años, esta moto los ha cumplido todos, así que si yo tengo que mencionar cosas que no me gustan de esta moto, son esas. No tengo que mencionar ningún problema de motor, ningún problema mecánico, ningún problema de chasis, nada. La moto realmente se ha portado muy bien en estos años, porque muchos se piensan que como tenés algo y decís que ese algo tiene cosas que no te gustan, es porque te estás quejando y porque no te gusta el concepto general de eso. Pero no, la moto me encanta, pero sí, no soy ciego y la moto tiene cosas que no me gustan, como esta. La moto me encanta, la moto está genial, pero también tiene cosas que no me gustan o cosas que se pueden mejorar. Digamos, a esta moto no es una moto que haga falta agregarle otro motor o ponerle inyección y ABS y esas cosas, ¿por qué no? Porque es una moto barata, es una moto de entrada, entonces si les pones esas cosas el precio se te va a elevar bastante más. Pero bueno, hay gustos, hay diferencias, hay gente que dice está bien, hay gente que dice está mal. Yo lo único que digo es que en base al precio no se puede decir si una moto es buena o mala. Se puede decir si es buena o mala en base a lo que ofrece. A lo que ofrece y la calidad de lo que ofrece. Porque por ejemplo, vos me pones esta moto y me decís que vale 10 millones. Y vos me especificas que es una moto que tiene freno a disco adelante y freno a tambor atrás, que es a carburador, que no tiene ABS, que no tiene inyección, valga 10 millones o 1 millón. Si vos pones algo, tiene que ser de calidad. Si vos pones una luz, asegúrate de que la luz alumbre. Si no le vas a poner una luz que alumbre, le vas a poner una lamparita de 35 watts con una óptica que está mal diseñada, no le pongas luz. Así que bueno, esa es una reflexión mía sobre lo que dicen precio-calidad. No es precio-calidad, es prestaciones-calidad. Después, una vez que tenés prestaciones-calidad, el precio va en lo que quiera pagar el cliente, porque vos tenés esta sí que tiene las mismas prestaciones que una Honda XR 150 y vale 3 veces menos. Y yo no sé si la calidad de la Honda es 3 veces más. Tengo varias dudas sobre eso porque videos que vi, muchos se quejan de lo mismo, de que la luz no alumbra, de que le cuesta arrancar en frío, de que el tablero no sé qué, sumando a que dicen que la Honda XR consume aceite en exceso, así que no me quiero meter contra Honda, pero estas así son Hondas chinas como la Tornado, son motos hechas para Latinoamérica. Entonces cuando te pones a sumar decís, ¿en dónde está esa calidad? En que este plástico te aguante 2 choques en vez de 1, de que vibre un poquito menos, de que tenga un caballo más de potencia. No sé si hace que eso valga el triple, porque por el triple me compró esta moto. Pero bueno, ahí seguramente cada uno se va a descargar en los comentarios. Y bueno, el video de hoy era cómo ha sido para mí pasar de esta moto a esta moto. Y como vieron ha sido una buena experiencia.
Muchos me han preguntado por la Vogue 300 Rally. Yo soy una persona que no es alta, mido 1,63 m, más o menos. Así que bueno, en esta moto, que es una moto alta, cuando me subo, me quedan los pies en el aire si estoy bien sentado. Entonces yo, para pararme, lo que tengo que hacer es, un pie siempre en la estribera y con el otro sí puedo. Como se ve, ahí tengo el pie apoyado de plano completo. Así que para mí no ha sido un problema. Como vieron, la moto la he metido por un montón de terrenos complicados y no he tenido problema. O sea, porque uno maneja la moto arriba de la moto, no con los pies abajo. Como se ve, llego con los dos pies al suelo. Si subo un pie a la estribera, el otro pie lo apoyo completo y puedo con este solo pie mover toda la moto. Si bien es una moto que es bastante más pesada, porque tenemos 122 kilos de la Escúa contra 170 pesos de la Vogue, son 50 kilos más de moto, pero al tener eso, el centro de gravedad bajo, honestamente se siente mucho más liviana que la Escúa a la hora de maniobrarla. Para mí esta es cómoda. La 300 Rally es una moto que he escuchado que es realmente muy grande, más grande que esta, entonces para mí creo que se me haría incómoda, y si no medís 1,80 m o 1,90 m, yo creo que se te va a hacer incómoda. O sea, incómoda, pesada, difícil de manejar y vas a llegar mal al piso. Pero bueno, si buscas una moto para campo, creo que esa está muy bien. Por ahí podés bajarle la suspensión, hacerle alguna modificación y te queda bien. Pero bueno, no es el estilo de moto que yo busco. No quiero una moto para campo o otra más. Con esta estoy bien y no sé cuánto tiempo más la voy a tener. Así que bueno, si te gustó el video y te fue útil, dale un like, que yo lo vea. Se me suscriben para seguir viendo más videos como este. Tenemos pendiente la review de la moto, las 5 cosas que me gustan y las 5 cosas que no me gustan. Y nos estamos viendo en los próximos videos.